Olá a todos, sejam bem-vindos ao quarto tema dessa série que trata sobre o divórcio e recasamento. É com muito prazer que estou aqui novamente para seguir com esses estudos que nos explicam qual é o ideal de Deus para o matrimônio. E hoje estaremos considerando uma das cartas do apóstolo Pablo a los Coríntios. E a razão por la qual queremos abordar o que Pablo escreveu sobre o divórcio e recasamento é porque creemos que harmoniza com o que foi dito por Jesus em Mateus 19, pero também devido a lo que escreveu um reformador da Idade Média de nome Erasmo de Rotterdam. E quando estudamos a Reforma Protestante, nós nos damos conta que ela coincidiu com outro movimento que teve início em Itália chamado de Renascimento, que era basicamente, como uma redescoberta da cultura clássica greco-romana. E com o Renascimento surgiram componentes como a força da razão, ou seja, o iluminismo, e também a visão otimista da natureza e da capacidade humana, ou seja, o humanismo, que mais tarde seria o maior desafio bíblico que o cristianismo enfrentaria, como, por exemplo, o debate sobre a criação e evolução que todavía hoje impera. E entre os chamados humanistas cristianos, que intentaram unir então esses dois grandes movimentos, se destacou então o já citado Erasmo de Rotterdam. E aunque Erasmo fuera essencialmente considerado hereje por seus contemporâneos, os reformadores protestantes, eles foram enormemente influenciados por sua doutrina sobre o divórcio e sobre o recasamento. E Erasmo, ao não concordar com a ideologia do casamento vitalício, ele então se tentou encontrar uma exceção para o divórcio e para o recasamento. Ou seja, algo que pudiera aliviar o drama dos divorciados. Então, ele se encontrou com o conselho de Paulo a los convertidos casados com companheiros incrédulos. E ele queria que a afirmação não está sujeito a servidumbre, que encontramos em 1 Coríntios 7:15, se referiu a uma pessoa que havia sido vítima de um adultério em seu matrimônio. E que esse texto, então, agora dava uma autorização para se libertar, se é que era a parte inocente, e dava-lhe então agora uma possibilidade de volver a casar com outra pessoa. E assim, esta análise ao capítulo 7 de 1 Coríntios passou a ser conhecido como a excepção de Erasmo. E esta excepção foi adotada por la maioria dos reformadores protestantes. E aunque a um início haya sido aplicada solamente ao abandono del companheiro inconverso, ella se volvió después eventualmente en una deserción de cualquiera de los integrantes de la pareja, incluso del compañero convertido. Así que es de vital importancia que analicemos lo que Pablo realmente dice en 1 Corintios 7 para aclarar entonces interpretaciones erróneas y para que no seamos confundidos con análisis que no se armonizan con el resto de la Biblia, tal como esta de Erasmo de Rotterdam. Entonces vamos a analizar esto bien. Y podría decirse incluso que el capítulo 7 de 1 Corintios es el comentario de Pablo sobre la enseñanza de Jesús con respecto al casamiento y al divorcio. Porque Pablo interactúa con la enseñanza del Señor. Por ejemplo, en el versículo 10 él dice: "Pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor." En otras palabras, Pablo estaba diciendo, voy a decirles algo sobre el casamiento, que no viene de mí, pues el Señor ya lo dijo. Pero Pablo también habla inspirado por el Espíritu Santo. Y esto es claro cuando en el final del capítulo 7, en el versículo 40, Pablo afirma: "Y pienso que yo también tengo el Espíritu de Dios." O sea, él está diciendo, no estoy solo dándoles mis opiniones, pero yo sé que tengo el Espíritu de Dios. Aunque no tenga ningún orden específico del Señor, estoy dándoles mis sentencias sobre el asunto. Y sé que viene del Espíritu de Dios. Así que Pablo, en esa altura, está usando las enseñanzas de Jesús sobre el asunto.
pero ao mesmo tempo está acrescentando algo mais inspirado por el Espírito Santo. E isso para resolver alguns problemas, algumas das lutas que aqueles irmãos de Corinto enfrentavam. E que problemas seriam estes? Bueno, para saber, vamos em primeiro lugar entender e contextualizar o porquê de Pablo de escrever aos Coríntios, para assim então termos uma ideia mais clara daquilo com o que o apóstolo estava lidando na prática. Situação que em realidade é muito parecida com nossa própria sociedade. Pablo estava enfrentando uma situação coríntia. El sentido desta palavra, que corresponde a corintianizar, e no idioma grego, é destinado a cometer pecado sexual, ou então ter um encontro com uma prostituta. Pois era em Corinto que se encontrava o templo de Afrodita, que tinha por lo menos 1000 sacerdotisas. E todas as noites, as sacerdotisas descendiam do templo de Afrodita e andavam então por las calles de Corinto para realizar seu comércio sexual. E quando alguém lhe pagava uma prostituta, ele não estava só entregando-se a uma, entre comillas, experiência religiosa, estava também oferecendo o dinheiro que era usado para sustentar o templo de Afrodita. Assim que podemos, através desta palavra, ter uma pequena ideia de como era Corinto. Era um lugar podrido, miserável e pecaminoso. E naquela época, incluso quando se queria descrever uma pessoa lasciva, mala, fornicadora e adúltera, bastava chamá-lo de Coríntio ou Coríntia. E o apóstolo Pablo é solicitado para enfrentar esta situação. Ele não está falando com uma sociedade judia, como lo hizo Jesus, uma sociedade onde as pessoas tentavam adaptar-se ao padrão divino. Pablo está falando-lhe a uma sociedade completamente pagana, que não tinha nenhuma relação com o Deus vivo. Eles se casavam, se divorciavam e se volviam a casar com muita frequência. Tinham os mais variados tipos de relações. E era comum, por exemplo, que os homens tivessem várias mulheres e que casassem também diversas vezes. Isso era algo que acontecia frequentemente. Por lo tanto, aquelas pessoas que estavam orando a Cristo não vinham de uma cultura que tinha a correta compreensão de lo que é moral e ético. Eles estavam indo a Cristo em um estado civil absolutamente caótico. E nesta cultura do Império Romano, existiam 4 tipos de uniões que eram aceitadas por la sociedade. Eram elas chamadas de contubernium, usus, coemptio imanum e confarreatio. E vamos explicar cada uma delas para que se entenda um pouco melhor todos estes nomes um pouco raros. A primeira era então o contubernium. E o que passava era que um grande número da população daquela parte do mundo romano era formado por escravos. E muitos deles se haviam convertido agora ao cristianismo. Alguns eruditos creem incluso que a maioria da igreja naquela época era formada por escravos. E o casamento, e no sentido escrito, ou seja, civil e reconhecido por a lei, nem sequer existia para os escravos. Eles não tinham o direito a casar-se. Os escravos eram considerados animais. E um agricultor não caçava suas vacas ou caballos. Ele os contava para aparear-se. De mesmo modo, os senhores não caçavam a seus escravos. Eles os colocavam para aparear-se. E esse tipo de união passou a chamar-se então contubernium, que basicamente significava companheirismo de tienda. E nesta união, o senhor, o dueño de los esclavos, los inspecionava e los unia para aparear-se. E isso com a finalidade de produzir mais escravos. Assim que os dueños juntavam os escravos que consideravam melhores, para que estes agora generassem buenos, ou quizás incluso melhores esclavos. Pero não havia nenhuma cerimônia. Os esclavos entravam de um momento para o outro e sem eleição e uma relação. Eles simplesmente se cambiavam de tiendas e passavam a viver agora juntos. Agora vamos a presumir que um escravo foi de diferentes dueños e entrou em diferentes relações contubernium.
pero que ahora acepta a Cristo. Ahora él es cristiano. Y hoy la enseñanza del Señor de que solo debe existir un hombre por una mujer. Para toda la vida. Sin divorcio, sin nuevo casamiento. Y él ahora comienza a verse, a pensar en su pasado. Y recuerda todas las mujeres que tuvo y de las cuales pudo haber tenido hijos y hijas. Y pregunta, ¿y ahora qué hago? ¿Quién es en realidad mi verdadera esposa? Y ese era un problema muy común en Corinto entre los nuevos conversos al cristianismo. Pero existía también el usus, que era el tipo de casamiento para las personas comunes de la sociedad romana, pero que no eran esclavas. Y en ese tipo de unión, si un hombre vivía con una mujer durante un año, esta pareja era considerada legalmente casada. Así las personas no se casaban, sino que comenzaban a vivir juntas como una experiencia, digamos, para ver si las cosas funcionaban. Y después de un año, entonces esa unión se volvía legal. Parece incluso bastante similar a lo que se vive en nuestra sociedad actual, ¿cierto? Pero ahora pensemos que, ¿qué sucedería si la persona que se unió a través de este tipo de casamiento se volvía cristiana? Tomemos como ejemplo a un hombre que tenía una mujer y que vivió con ella durante 3 años, pero nunca se casaron. ¿Cuál era la situación de ese hombre ahora al volverse cristiano? ¿La mujer sería considerada su esposa o no? Y si ese hombre tuvo otras 3 mujeres a través de este tipo de unión llamada de usos, antes la que tiene cuando se convirtió, ¿qué pasaría entonces? O si él tiene una mujer en una ciudad y 3 en otra ciudad. Es como el caso de un misionero que va a una zona remota del planeta, traduce la Biblia, gana varios hombres de determinada tribu indígena para Cristo, solo para descubrir en el proceso que todos ellos tienen 9 o 10 esposas. Y ese era precisamente el tipo de situación que Pablo estaba enfrentando en Corintio. Una situación trágica. Pero existía un tercero tipo de unión en los abordajes conjugales inconsistentes de los romanos que se llamaba coemptio imanum. En ese tipo de unión, el hombre compraba una virgen que el padre ponía en venta para entonces poder unirse en matrimonio. O sea, era la antigua tradición del casamiento por venta. Y ese tipo de casamiento era muy común en la cultura romana. Y finalmente, para las familias nobles existía el confarreatio. Ese era el término con el que denominaban el tipo de ceremonia de casamiento noble y sofisticado, y que envolvía incluso el intercambio de anillos. A propósito, foi daí que se heredó la costumbre del intercambio de alianzas en la celebración del casamiento. Al celebrar el confarreatio, el anillo entonces era colocado en el cuarto dedo de la mano izquierda, porque uno de los sabios romanos enseñó que hay un nervio que corre entonces desde ese dedo hasta el corazón. Y bueno, en esa ceremonia también eran hechas oraciones para Júpiter y Juno, había un pastel, los novios usaban velos y había música. O sea, todo era muy parecido a lo que se hace hoy día en los matrimonios. Así que en el contexto de la carta de Pablo a los Corintios, había todo ese tipo de extrañas situaciones matrimoniales, siendo que solo la cuarta de ellas, el confarreatio, constituye un casamiento como es tradicionalmente aceptado, actualmente en el occidente. O sea, una alianza verbal escrita delante de testigos. Por lo tanto, la pregunta que llegó a Pablo fue, ¿pero qué hacemos frente a todo esto? ¿Cómo tratamos bíblicamente con todos estos relacionamientos de personas que vienen ahora a Cristo? Algunas solo viven juntas, otras viven en adulterio y otras en relaciones de fornicación. Algumas se habían casado y divorciado más de una vez, pero ahora se convierten y no sabemos cuál es su condición. Ni ellas tampoco saben a quién pertenecen, o si son libres para casarse con otra persona. ¿A quién están verdaderamente vinculadas? ¿Tienen derecho a casarse nuevamente si ahora están divorciadas? ¿Qué debemos hacer con todo esto? Bueno, los corintios claramente no sabían qué hacer. Entonces ellos decidieron escribir una carta a Pablo.
Y esta carta es referida justamente en el versículo 1 del capítulo 7, cuando Pablo dice: en cuanto a las cosas que me escribisteis. Y este es el asunto del capítulo 7. Pablo respondiendo a las preguntas que los corintios le hicieron. Y Pablo no menciona las preguntas, él solo da las respuestas. Pero a través de las respuestas, nosotros conseguimos deducir cuáles fueron las preguntas. Así que vamos a comenzar por abordar la respuesta dada por Pablo a la primera pregunta que realizaron entonces los corintios y que se encuentra en los primeros 7 versículos del capítulo 7 de 1 Corintios. Y pienso que la primera pregunta que los corintios le formularon a Pablo fue la siguiente: ¿el sexo puede o no ser practicado por los cristianos? Y lógicamente no encontramos esta pregunta en el texto bíblico. Pero nos quedamos completamente seguros que esta fue la pregunta cuando leemos atentamente la respuesta del apóstol Pablo. Pero antes de pasar por la respuesta, nosotros debemos entender que el escenario en Corinto era de una cultura religiosa sexualmente depravada. Las personas que se estaban convirtiendo a Cristo venían de esa cultura de caos sexual. Eran adoradores de dioses paganos y frecuentaban los templos paganos, donde eran comunes orgías con prostitutas y sacerdotisas del templo. Y estas personas venían de una cultura donde era perfectamente normal el casamiento múltiplo y los múltiples divorcios también. Y todo sucedía sin restricciones. Y en esta sociedad todo era permitido y era defendida la homosexualidad, el adulterio y la fornicación. Y entonces las personas salían de esa cultura y venían ahora a Cristo. Pero su mente estaba totalmente corrompida. Y aparentemente entonces alguien se levantó en la iglesia de Corinto y enseñó que el sexo no es compatible con quien quiere tener una vida espiritual sana, ni siquiera con el crecimiento espiritual. Que si alguien quiere ser espiritual o consagrado, tiene que dejar de tener relaciones sexuales incluso con su propia esposa. Y ahora la respuesta de Pablo empieza entonces con el versículo 1, con las siguientes palabras: bueno le sería al hombre no tocar mujer. Y aquí las palabras no tocar mujer significan no tener relaciones sexuales. O sea, Pablo está diciendo que es bueno no tener relaciones sexuales, que si no lo hacen, que está bien. La palabra griega usada es kalos, que significa es benéfico, es honrado. Está bien elegir el celibato. No está mal no casarse. Es correcto elegir lo contrario. En otras palabras, él estaba diciendo, el celibato es bueno, es honroso, es excelente. Pero déjenme decirles algo sobre eso. Para la mayoría de las personas es muy difícil, muy tentador. Y entonces en el versículo 2, él advierte: pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer, y cada una tenga su propio marido. O sea, para evitar el pecado sexual, cada hombre debe tener su propia esposa, y cada mujer su propio marido. Pablo estaba diciendo que si el celibato acaba siendo motivo para pecar sexualmente, entonces cada persona debe tener su propio cónyuge. Ese es el argumento. Todo bien si eliges el celibato, pero no es bueno si esa elección te hace pecar. Es como él explica un poquito más adelante. Él dice: pero si no tiene don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Así él afirma que es bueno, pero si eso va a causar tentación y va a llevar a la persona a caer en pecado sexual, entonces es mejor que se case. Y el apóstol Pablo dijo esto porque sabía que el estilo de vida de los corintios volvía a la vida de un soltero muy difícil. Y en esa iglesia existían personas que querían ser célebres por la obra del Señor. Pero ellos estaban viviendo en una sociedad sexualmente depravada, donde la tentación era constante. Y así en el versículo 7, Pablo afirma: quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. Él está diciendo que a él le gustaría que todos fueran solteros y célebres como él. Y dice esto porque entiende que al ser soltero existe una gran libertad. Y Pablo tiene razón, existe una gran libertad al ser soltero. Por ejemplo, veamos el versículo 29. El tiempo es corto, resta pues
que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. O sea, debe alejarse las cosas del mundo y porque el tiempo es corto, concentrarse en las cosas divinas. Y enseguida en el versículo 32, él afirma: yo preferiría que estuvieran libres de preocupaciones. El soltero se preocupa de las cosas del Señor y de cómo agradarlo. Hay algo bueno sobre ser soltero. Hay una realidad despreocupada. No es necesario cuidar de una esposa, cuidar de hijos y todo lo demás que está relacionado con la vida en familia. Es una vida sin ansiedad, digamos así, en este sentido. Y así puede dedicar su vida al Señor, tal como lo hizo Pablo. Y en la continuación del versículo 7, Pablo afirma que existen dones diferentes y que cada persona tiene sus propios dones. Y él dice: quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno a la verdad de un modo y otro de otro. Pablo dice en otras palabras: yo no voy a discutir acerca del don de Dios, pero sé que existen personas que necesitan casarse y que están intentando llevar una vida de celibato, y eso no ayuda. Sé que Dios quiere algunas personas solteras y quiere también que algunas personas se casen. Bueno, y si Dios quiere que te cases, entonces cásate. Vas a tener tu propia esposa. Depende del don de Dios para cada uno. Hay bendición en ser soltero y hay bendición también en casarse. Así que basándonos en el versículo 7, podemos afirmar que existe definitivamente un don de Dios respecto a esto. O sea, Dios prepara a algunas personas para el casamiento y a algunas personas para la vida de solteras. Pero la razón de ser solteros por opción tiene que ser obviamente el sentir que puede lidiar con eso, que no representa una tentación. Y esto, claro, con el objetivo de tener una atención exclusiva y concentrada en la obra de Dios. Veamos los versículos 32 y 33. El casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Y la virgen, la mujer soltera, en el versículo 34, la doncella tiene cuidado de las cosas del Señor, para ser santa así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. O sea, son adquiridos algunos impedimentos cuando una persona se casa. Para isso não deve ser motivo para que alguém decida não casar-se. Sin embargo, se puedes permanecer solteiro e isso não é uma tentação para ti, entonces tendrás uma oportunidade maravilhosa dada por el próprio Deus para entregar tu vida para el avance da obra do Senhor. Pero não te quedas solteiro simplesmente porque não deseias comprometer-te, para depois vivir uma vida repleta de tentações e dificuldades. Haz um compromisso de permanecer solteiro porque crees que Deus te agraciou nesta área. E assim poderás dedicar-te totalmente e completamente a Jesus. Por lo tanto, o casamento é uma experiência maravilhosa, uma experiência honrada, uma bendição de Deus. Optar e vivir solteiro é unicamente para aqueles que podem ser solteiros para a glória de Deus. E não a causa da falta de compromisso, ou porque quizás estabeleceram algum padrão mundano para elegir com quem casar-se. Así que a la pregunta hecha por los corintios en los primeros versículos de 1 Corintios 7, que era el sexo, ¿puede o no ser practicado por los cristianos? La respuesta de Pablo fue: el sexo lícito puede y debe ser practicado por personas nacidas de nuevo, que están unidas en matrimonio, las cuales no serán menos espirituales por hacer esto. Pero al mismo tiempo, tampoco hay pecado si un cristiano no se quiere casar. Está bien si permanece virgen hasta llegar al cielo. Es algo honroso, es maravilloso si Dios te da ese don y te llama para vivir esa vida. Puedes ser célibe y glorificar a Dios, pero el casamiento también glorifica a Dios, pues fue instituido por Él mismo en el Edén. Pero pasemos entonces ahora para la segunda pregunta. Pues hay otra pregunta implícita en estos textos bíblicos que a mi ver sería la siguiente. ¿Puede una pareja de cristianos divorciarse y volver a casar? Esta era una pregunta y un problema común.
Muchos cristianos, después de su conversión, se habían vuelto personas diferentes. Y aunque su cónyuge también se hubiera convertido al cristianismo, sentiam que já não pensavam da mesma maneira, que se haviam enamorado de outra persona e que agora todo era diferente. Existia o caso de pessoas que viviam uma vida mais espiritual, totalmente entregadas a Cristo, e que seu companheiro não acompanhava a este nível espiritual. E por isso desejam separar-se, para unir-se com alguém que tenha o mesmo grado espiritual. Existia também o caso de parejas cristianas que tinham problemas em seu hogar, discussões, mal-estar, e então pretendiam divorciar-se para casar-se com outra pessoa, para viverem uma vida mais feliz. E então Pablo diz em 1 Coríntios 7, nos versículos 10 e 11: Pero a los que estão unidos em matrimônio, mando, não eu, sino el Señor, que la mujer não se separe del marido, e se separa, quédese sin casar. O entonces reconcilie-se com seu marido, e que el marido não abandone a sua mulher. E bueno, creemos que en esos versículos Pablo está refiriendo explícitamente a parejas en que ambos son cristianos y no a parejas mixtas. Porque en el versículo siguiente, al versículo 12, él usa las palabras a los demás para referirse a una pareja de no cristianos. Cuando él afirma, y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiste en vivir con él, no la abandone. Por lo tanto, la pregunta que Pablo ahora tiene que responder es, ¿qué sucede ahora que alguien se volvió cristiano? ¿Todavía es casado? ¿Permanece casado o despide a su compañera? ¿Cuáles son sus derechos y privilegios respecto a esto? Y entonces Pablo responde al capítulo 7 y al versículo 10. Pero a los que están unidos en matrimonio, en este momento, Pablo não está abordando assuntos referentes a los viudos, divorciados ou solteros, sino a los que são casados. Eles vieram a Cristo casados, e Pablo les disse, pero a los que estão unidos em matrimônio, mando não eu, sino el Señor, que la mujer não se separe del marido. Pablo vuelve para Mateus 5 e 19, ou seja, apunta a las palabras de Jesús quando foi interrogado por los fariseus sobre el divorcio y el recasamiento. Y afirma que es Jesús quien manda, quien ordena que no se separen, que no se divorcien. Pablo apela a una autoridad superior a sí mismo, a la mayor autoridad de todas, al Señor Jesucristo, el propio Dios, que ordenó que la mujer no se separe del marido y viceversa. Y nota que Pablo dice que la mujer no se separe de su marido, pero en realidad, tal como él mismo afirma, no son sus palabras. Es más bien una orden del Señor dada a través de Pablo. Ni la esposa cristiana, ni el marido cristiano se pueden divorciar. Por eso es que las palabras dirigidas a una mujer cristiana son: permanezca casada, no se separe de su marido. Y esto es literalmente: no se divorcie de su marido. Es un mandamiento que no permite divorcio entre las parejas creyentes. Mando no yo, sino el Señor. Es el Señor que ordena que así sea. Para creyentes, el divorcio no debiera ser una opción. Y el texto sigue diciendo, y si se separa, quédese sin casar. O sea, cuando Dios usa a Pablo para explicar el mandamiento de Dios a través de las palabras que la mujer no se aparte del marido, él ya sabía que algunas personas iban a desobedecer. Entonces Pablo dice que si alguien va a desobedecer a Dios en el primer punto, para por ahí. Y si se separa, si infringe la ley, por favor, para por ahí. No vaya más lejos todavía. Ele está diciendo que si alguien va a desobedecer al Señor y divorciarse, que no avance más. Porque si llega a divorciarse, entonces tiene dos opciones. O tendrá que pasar el resto de su vida solo, o tendrá que reconciliarse con su cónyuge. Y enseguida se dirige a los maridos y dice, y que el marido no abandone a su mujer. O sea, que no se separe, nada de divorcio. Si están casados y son cristianos, la palabra divorcio ni siquiera debería existir en su vocabulario. Aunque, como es claro, cada caso es un caso y deben ser tratados con especial atención.
Hay ciertas situaciones que tienen que ser consideradas en profundidad. Pero les voy a dar un ejemplo. Imaginemos una pareja donde la mujer es cristiana y conoce perfectamente los principios sobre el casamiento vitalicio. Pero el hombre es mundano, adicto a las drogas y al alcohol. Él está destruyendo su vida, pero en el proceso también la vida de su esposa y de sus hijos. Además, debido a su vicio, él no trabaja. Y ahora la mujer, para evitar los problemas y para que los hijos no tengan que ver a su padre inyectarse con droga en la casa y a ser violento con ellos, decide separarse de su marido. Y no tengo que solo decir separarse, no divorciarse. Pero lo que pasa ahora es que como al casarse, esta pareja decidió legalmente que todo lo que ganarían a partir de ese momento tendría que ser dividido por los dos. Todo lo que esta mujer ahora gana y que serviría para alimentarla a él y a sus hijos está yendo para el marido que gasta todo en las drogas. Y en esta situación específica, el divorcio sería lo más recomendado. Pues se tendría que tener en consideración esta mujer y sus hijos. Ella tiene que cuidar sus niños y no puede estar a sustentar los vicios de una persona que ni siquiera trabajaba, solo porque están casados legalmente. Por eso dice que cada caso es un caso y hay que analizar cada uno de ellos con mucho cuidado y atención. Pero también debemos tener en consideración que, aunque en este caso las dos personas se divorcien legalmente, este proceso a los ojos de Dios no tiene valor. O sea, para Dios, ellos siguen siendo marido y mujer. El divorcio sería solamente una cuestión legal para evitar una situación insustentable. Pero ni ella ni él se pueden volver a casar, pues siguen estando casados. Y eso a los ojos de Dios es así. Por lo tanto, tendrían que quedarse para siempre en esta situación, o entonces el hombre tendría que cambiar, dejar las drogas y los vicios, y la mujer reconciliarse con su marido para que puedan entonces puedan volver a estar juntos como una familia. Y por eso es que Pablo termina su respuesta a los corintios con las palabras reconcíliese con su marido. Y ese es un imperativo, una orden proveniente de Dios. Se llegó a tal desobediencia que se divorció de su marido, la única opción bíblica que existe es buscar la reconciliación. Por lo tanto, si alguien se divorcia de su cónyuge y no se reconcilia con él, tendrá no solamente que permanecer solo toda su vida, como también si llega a casarse con otra persona, se transforma en un adúltero y transforma a la persona con quien se casó en adúltera también. Por lo tanto, si es casada con un cristiano, permanezca casada. Si llega a violar este punto, pare ahí. No vaya más lejos y reconcíliese. O quede sin casar por el resto de su vida. Pero había otro problema en la iglesia de Corinto. Las personas se volvían cristianas y decían, bueno, yo soy casado con una persona incrédula y por eso voy a librarme de mi cónyuge. Voy a repudiar a mi esposa no cristiana. Voy a librarme de mi marido perdido. Voy a apartarme de este cónyuge que no conoce al Señor. Y por ser un problema tan usual, seguro que alguien en la iglesia de Corinto enseñaba, bueno, debe librarse de su compañero perdido, porque él es el representante de Satanás en su casa. Él va a corromper a sus hijos. Al final la Biblia dice que dos personas no pueden caminar juntas a menos que estén de acuerdo. No puede haber luz juntamente con las tinieblas. Entonces lo más usual en estas situaciones era que la persona convertida se alejara de su compañero, digamos así, perdido. Y el recién convertido le decía a su cónyuge, yo quiero ser un cristiano de verdad. Y no estoy muy feliz con esta unión. Bueno, nosotros nos casamos antes que yo conozca el cristianismo. Pero ahora que soy cristiano y tú no, bueno, llegamos a un punto en que tenemos diferentes formas de abordar la vida. Y no estamos juntos en ese sentido. Por lo tanto, lo mejor es comenzar de nuevo. Vamos a alejarnos y comenzar un nuevo casamiento. Con una persona que tenga los mismos ideales que cada uno de nosotros tiene en este momento. Será lo mejor para los dos.
Y entonces de esa manera llegamos entonces a la respuesta en el versículo 12, donde Pablo declara: y a los demás, yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Aquí podemos encontrar algunas personas que son casadas y tienen un casamiento mixto. Un cristiano casado con un no cristiano. Y los corintios, teniendo esta unión en mente, estaban claramente preguntando a Pablo: ¿el cristiano debe salir de esa unión? Imaginemos, por ejemplo, que una mujer se convirtió y estaba casada con un pagano. Este hombre tal vez tenía algunos ídolos en casa y debía incluso adorarlos en su presencia. Esta cristiana ahora está casada con alguien que adora ídolos, o tal vez con alguien que miente y roba, o con alguien alcohólico. Pero esta mujer había sido transformada y de repente se volvió blanca como la nieve, tan pura como la lana. Cristo transformó y cambió su vida. Y ahora ella ve toda la maldad de su pasado, ve su pecado y quiere estar con el pueblo de Dios. Desea vivir con alguien que también haya sido transformado, con alguien que ama a Dios como ella lo ama, con alguien que tenga interés en ayudar a los necesitados. Pero su cónyuge no entiende lo que está sucediendo. Y todo este cambio, toda esta religiosidad está haciendo que el hombre se altere, ya que él se había casado con una persona completamente diferente. Pero ahora, estando la mujer convertida y distinta, él no logra lidiar con esta situación. Entonces, ¿qué deberían hacer estas personas? ¿Será que esta esposa cristiana debe alejarse de su marido pagano y procurar, buscar, casarse con un buen hombre cristiano? ¿Será que eso no parecía razonable? El pensamiento de esta mujer podría muy bien ser: dejen que los paganos se casen con los paganos y nosotros nos casaremos con los cristianos. Porque si no, ¿qué va a suceder con nuestros hijos? Yo soy cristiana y él no lo es. Y todos mis hijos van a ser criados y expuestos al paganismo. Mis hijos serán corrompidos por este hombre. Él bebe, él roba, él miente. Él va a corromper a nuestra familia entera. Tengo que salir de esta relación. ¿Y cómo responde Pablo a esto? Bueno, en el versículo 12 él dice: a los demás yo digo, no el Señor. Pablo no está citando a Jesús, pero la fuerza de lo que él está enseñando tiene el mismo peso que la enseñanza de Jesús, porque es inspirado por el Espíritu Santo. Pablo está afirmando: no estoy citando al Señor, pero voy a decir esto inspirado por el Espíritu Santo. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Si ella quiere vivir contigo, si ella quiere quedarse contigo, no te divorcies de ella. Versículo 13. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no la abandone. No se atreva a divorciarse de un incrédulo si él no le pretende. No debe hacer esto. Pero alguien podrá decir: bueno, vamos a esperar un minuto. Y eso no es correcto, porque esta situación no va a corromper. ¿Cómo es que la luz y las tinieblas pueden caminar juntas? ¿Cómo puede Cristo y Belial entenderse? ¿Cómo puede alguien tener ese tipo de relación? La intimidad de una sola carne entre un creyente y un incrédulo. El pensamiento podría muy bien ser: bueno, yo me voy a exponer y a corromperme, y todos mis hijos quedarán corrompidos. Pero es exactamente lo contrario. El versículo 14 nos dice: porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. ¿Y qué tipo de santificación es esta? ¿Será que alguien puede ser salvo por una esposa cristiana? Claro que no. No obstante, esto significa que la familia puede ser bendecida por el miembro de la familia que es creyente. O sea, en vez de que un incrédulo arruine una familia, un creyente en la familia trae bendición para esa casa. Un cristiano casado con una incrédula trae bendición para su casa, para esa persona. ¿Y por qué?
porque Dios está derramando su gracia, su bendición, misericordia, amor y bondad sobre el creyente. Y todas estas bendiciones ahora alcanzar el creyente, alcanzarán también a las personas con las cuales él es una sola carne. Así que en vez de ser corrompida por esa persona, traerá por el contrario una influencia positiva de Dios para el cónyuge y también sobre sus hijos. Por lo tanto, no debe divorciarse. Aunque esté casado con un incrédulo, permanezcan juntos. Versículo 15. Pero si el incrédulo se separa, sepárese. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Un hermano o una hermana no están atrapados ni encarcelados en tales casos. Dios nos llamó para la paz. No nos llamó para una vida de lucha intentando mantener a alguien de nuestro lado que no desea estar con nosotros. Dios no está interesado en guerra, está interesado en la paz. Él quiere que sus hijos amados experimenten la paz, incluso en sus relaciones domésticas, familiares. Y si un incrédulo desea apartarse, debemos dejarlo ir. Pero claro, intentando siempre buscar la reconciliación. Y de esa manera llegamos entonces a una nueva pregunta efectuada por los corintios, la cual, yo creo ser, ¿la salvación debe cambiar nuestro estado civil? Y en el versículo 17 Pablo escribe, pero cada uno como el Señor le repartió, y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. A la aparente pregunta formulada por los corintios, Pablo responde diciendo, de la manera como Dios te crió, de la manera como Él te dispuso, así debes andar. Si Él te crió para el casamiento, debes casarte. Si Él te designó para la vida soltera, entonces deberías permanecer soltero. Y si fuiste salvo casado, permanece casado. Si fuiste salvo divorciado, permanece divorciado. Es como si Pablo estuviera afirmando, lo que yo digo en todas las iglesias, es que el Señor tiene que trabajar esta situación de acuerdo a lo que designó para cada individuo. Eso es entre la persona y Dios. Pero la salvación no debe alterar nuestro estado civil. Versículo 18. Fue llamado a alguno siendo circunciso, quédese circunciso. Fue llamado a alguno siendo incircunciso, no se circuncide. Pablo afirma que si alguien fue llamado, se fue salvo siendo circuncidado, no necesita hacer algo para deshacer la circuncisión. De igual modo, si alguien acepta a Cristo estando casado o divorciado, debe mantenerse como está. No debe cambiar su condición. Versículo 20. Cada uno en el estado en el que fue llamado, y en él se quede. O sea, permanezca en el mismo estado en que fue llamado cuando vino a Cristo. Independientemente si fue casado o divorciado. Quédese así, quédese de esa manera. Pero también, si fuiste llamado o si conociste el mensaje estando casado por una segunda vez, puedes permanecer así. Pues Dios no lleva en consideración los tiempos de ignorancia. Ahora, claro, esto solo hacia el bautismo, como es lógico, porque después del bautismo ya nadie puede divorciarse y volver a casar. Y si es que alguien se divorcia en esta situación, el nuevo casamiento es prohibido por Dios. Y si lo hacen, es un adulterio. Pero yo creo que el versículo 24 lo resume todo. Vamos a leer. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Por lo tanto, el hecho de que seamos declarados salvos cuando aceptamos a Jesús no debe separar los casamientos. Ni tampoco debe ser motivo para que una persona divorciada se vuelva a casar. O sea, la manera que estábamos cuando fuimos llamados, así debemos permanecer. Es fácil de entender. Pero bueno, avancemos ahora para el versículo 39, pues infelizmente el tiempo no nos permite considerar todos los textos, así elegimos los más importantes. En el versículo 39 nosotros podemos leer: La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Pablo necesitaba todavía aclarar un punto más.
¿Qué hacer con las viudas? Y bueno, nosotros muchas veces, quizás cuando pensamos en viudas, la idea que viene en nuestros pensamientos es personas con más de 70, 80 años. Pero la realidad en aquella altura no era bien esa. Recordemos que los cristianos eran perseguidos y asesinados. Así que existían viudas y viudos que habían perdido su cónyuge bastante temprano. Algunos tendrían 20 años, 30 años. Entonces, esa es la última pregunta que le hacen a Pablo. ¿Qué hacer con estas personas? Ellos son jóvenes todavía. ¿Tendrán que mantenerse viudas para siempre o podrán casarse? Y lo primero que Pablo hace, antes de responder a la pregunta propiamente dicha, es marcar su posición y citar otras palabras, lo que Jesús afirmó en Mateo y Marcos. El casamiento es por toda la vida. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Mientras ambos estén vivos, están unidos por la ley todo el tiempo. Las personas pueden divorciarse según las leyes del mundo, claro, pero según la ley más elevada, la ley de Dios, continúan casados. Divorcio seguido de un nuevo casamiento es visto por Dios como un adulterio. Y el texto sigue diciendo, si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera. La única libertad que encontramos en la palabra de Dios para un recasamiento es después del fallecimiento o del marido o entonces de la esposa. No existe otra excepción. Únicamente la muerte concede esta libertad para un nuevo casamiento. Hasta ese momento, hombre y mujer están presos, digamos así, el uno al otro. Pero la última línea del versículo dice, con tal que sea en el Señor. O sea, con la condición de que sea en el Señor. La posibilidad de un nuevo casamiento para un viudo o viuda depende del hecho de que ambos sean cristianos, de que ambos sean fieles. Una viuda cristiana no se puede casar con un hombre incrédulo o viceversa. La palabra de Dios no otorga esta libertad. Y Pablo termina entonces ahora su raciocinio diciendo, pero a mi juicio, más dichosa será si se quedare así. Así que existe libertad para un nuevo casamiento después de la muerte de uno de los cónyuges. Sin embargo, Pablo afirma que según su juicio, la persona será más bienaventurada, más feliz si permanece viuda. Y para concluir, para cerrar y dar autoridad entonces divina a toda su enseñanza, Pablo escribe, y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. O sea, todo lo que fue dicho por Pablo hasta ese momento, todo el capítulo 7 de 1 Corintios, fue escrito por un hombre que era guiado por el Espíritu Santo. Fueron palabras inspiradas que debemos aceptar como si fueran pronunciadas por el propio Dios. Y esto es lo que de más importante podemos sacar de esta carta de Pablo a los Corintios. Pero vamos a hacer un pequeño resumen, vamos a sintetizar rápidamente las 5 categorias que encontramos en este discurso del apóstol Pablo para que pueda quedar un poco más grabado en nuestra mente. La categoría número 1 hace referencia a alguien que está soltero, pero no pretende permanecer así. Este es solo un periodo de tiempo hasta que decida casarse. ¿Qué dice la palabra de Dios para las personas en esta condición? Cásese. Mejor es casarse que estarse quemando. En la categoría número 2 tenemos a los que están solteros por vocación, por designación divina para el servicio de Cristo. ¿Qué deben hacer en esta situación? Continuar solteros, cada uno en el estado en que fue llamado, y en él se queda. En la tercera categoría encontramos las parejas en que ambos son cristianos y las parejas mixtas, donde apenas uno es cristiano. ¿Podrá haber un divorcio, un recasamiento según la palabra de Dios? Explícitamente no. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. En la cuarta categoría tenemos a los divorciados. ¿Cuál debe ser la manera de proceder de los divorciados?
Si hubo adulterio y divorcio en la relación, ¿será que la parte inocente puede volver a casarse cuando aceptó a Cristo? No. La palabra de Dios enseña que debemos permanecer de la manera en que fuimos llamados. Fue llamado alguno siendo circunciso, quédese circunciso. Fue llamado alguno siendo incircunciso, no se circuncide. Cada uno en el estado en que fue llamado y en él se queda. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y en la quinta y última categoría encontramos a los viudos. ¿Qué libertad tienen las personas en esta condición para contraer un nuevo casamiento? Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera. A los viudos, la palabra de Dios le otorga libertad para un nuevo casamiento, con tal que sea en el Señor. Los viudos serán todavía más dichosos si permanecieren así. Y bueno, hoy quedamos por aquí. Muchas gracias por vuestra compañía. Espero que el tema haya sido de bendición para ustedes. Y si es que tienen alguna pregunta, bueno, dejen en los comentarios que haremos lo posible para contestar a todos. O quizás incluso podremos pensar en hacer un video solamente para contestar a las preguntas de las personas. Así que, bueno, quédense con nosotros y no se olviden entonces de marcar presencia en el tema siguiente, donde vamos a continuar a abordar entonces el tema del divorcio y del recasamiento. Pero ahora vamos a analizar esto en las cartas de la hermana Ellen White. Así que Dios les bendiga y nos vemos entonces en el próximo video.